Bueno, buenos días, queridas amigas de la Compra Salitre. Es un placer de verdad para mí poder tener este tiempo con ustedes y espero y confío que el Señor nos acompañe para hacer una buena reflexión de su palabra. Y más en este tiempo donde sé que lo estamos necesitando. Entonces seguimos con nuestra serie de Y fueron felices, el estudio de las bienaventuranzas. Y hoy nos corresponde la bienaventuranza de Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y pensando un poquito en esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo le hago promesas a mi hijo, es increíble. Ahora mismo le estoy debiendo un paquete de papas y no me ha dejado respirar desde ayer. Mamá las papas, papás, papas, papas, mamá las papas. Todo el tiempo está pensando y eso me hace pensar en ese deseo insistente, insaciable, constante del que nos habla esta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed, estos serán bienaventurados. Entonces, pensar en esta hambre y en esta sed, ¿por qué el Señor utilizaría estos términos? Y creo que el hambre y la sed tienen que ver con esa insistencia, eso que es vital. Nosotros sin alimento no podríamos vivir. Y es constante. Una vez yo me sacio, vuelvo a tener hambre y vuelvo a tener sed. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, alimentándonos. Entonces, pensar en que somos bienaventurados, somos felices, tenemos plenitud en Él cuando tenemos esa hambre y esa sed. Como todas las bienaventuranzas es paradójico. ¿Por qué tendremos que tener hambre? ¿Por qué tendremos que estar en esa actitud insaciable y constante, insistente y vital también de justicia? Entonces tenemos que definir muy bien lo que significa justicia. Y es muy fácil perdernos, hay una gama increíble de significados en cuanto a la justicia. Y fácilmente podríamos hacer una lectura acerca de la justificación de la obra de Cristo al ser justificados. Y está relacionado, pero eso es más bien un pensamiento paulino acerca de la justicia. Y nosotras estamos en Mateo. Y Mateo, recordemos que escribe a los hebreos, a los judíos. Entonces su lenguaje está muy enlazado hacia el Antiguo Testamento y va a ir tras esas huellas. Así que para Mateo, justicia tiene que ver con unos ecos que hace él de la alianza. Cuando el Señor da la alianza, hace la alianza con su pueblo, lo que tenía en mente era salvación, era su benevolencia con el ser humano y por eso hace alianza, se une, se encuentra con el hombre para poder dar esa benevolencia. Y en ese encuentro aparece la justicia. Y esa es la justicia de la que nos está hablando Mateo. En esa alianza el Señor estaba dando las normas para poder tener una vida plena, para poder descubrir en Él lo que era una vida justa y recta. Entonces, esa es la idea que Mateo tiene de justicia. Es esa respuesta de fidelidad a la alianza. Es esa respuesta que Dios está esperando ante tanta bondad y tanto amor que le ha entregado al ser humano en representación de esa alianza. Así que Mateo trae esta idea del Antiguo Testamento y nos dice, bienaventurados serán cuando tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo encontrar esa justicia? ¿Cómo podemos llegar a ser justos? ¿Cierto? Sabemos que el Señor Jesús en la cruz hace toda su obra redentora y de justificación, pero de esto no se está refiriendo Mateo. Mateo está pensando en que nosotros debemos responder con fidelidad a la alianza y a la bondad de Dios. Entonces,
es en ese encuentro donde vamos a encontrar esa justicia. Para nosotros los cristianos a veces se nos ha vuelto paisaje en la frase de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, sí, yo hago la voluntad de Dios, sí, yo ya soy cristiano, ya no digo malas palabras, voy a la iglesia, me conecto en las redes a escuchar la predicación, mil cosas. Pero creo que pensar en hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz tiene que ver un poco más con afinar el oído. Estaba pensando en un ejemplo y es acerca del sonido. Perdón. El sonido tiene una propiedad de frecuencia y tiene que ver con la rapidez con la que vibra el sonido. Hay ondas, hay frecuencias altas y frecuencias bajas. Las frecuencias bajas son las que hacen bom, 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 ¿cierto? Hacen como vibrar el corazón. Pero hay unas frecuencias altas que son casi como un pitito, ¿sí? Muy, muy altas. Algunas frecuencias son tan altas que nosotros no podemos como seres humanos identificarlas, los animalitos sí. Pero pareciera que están en otra frecuencia. Entonces, este ejemplo es para decir las ondas bajas, las que escuchamos fácilmente, serían como las características que tenemos y que ya sabemos en nuestra mente de qué es la voluntad de Dios. Entonces yo ya sé qué es la voluntad de Dios, sí, yo me porto bien, etc. Pero hay otras frecuencias de estas que estamos hablando que tenemos que afinar más el oído, porque tienen que ver con mi vida, con mi corazón, con esos deseos más íntimos o necesidades o a veces explosiones más íntimas del corazón. Y ahí es donde se nos complica el asunto para hacer la voluntad de Dios, porque no es una voluntad general, sino es la voluntad que Dios quiere hoy para mí, hoy. ¿Cuál es su voluntad hoy para mí? Para que yo llegue a ser justa, para que yo pueda hacer esa justicia, ¿cierto? Delante de Él. Entonces me recuerda la historia de Elías, cuando él está huyendo de la reina malvada y entonces sale a la montaña y Dios le dice, quédate en la montaña. Y empieza a escuchar, ¿no?, el estruendo y ahí nos dice el relato, no estaba Dios. El temblor, ahí no estaba Dios. Y viene entonces esa onda alta, que es muy aguda, el silbo apacible. Y ahí estaba Dios. Solo en ese encuentro Elías pudo escuchar realmente lo que Dios quería para ese momento con él. Entonces, tener esa hambre y esa sed de justicia solo la vamos a encontrar en ese encuentro con Él, en ese encuentro de cada día, de cada mañana. En ese encuentro de cada mañana es que yo voy a descubrir esos instintos que yo tengo que no quieren ceder. Ahí es donde voy a descubrir que realmente yo no puedo amar como Él quiere que yo ame. Ahí es donde, en ese encuentro de silencio con Él, es donde voy a descubrir que realmente necesito desesperadamente de Él para poder vivir en justicia como Él quiere. No hay otra manera. No hay otra manera de encontrarme con Él y descubrir lo que hay en mi corazón. Hemos hablado muchas veces acerca de la oración y cada vez me doy cuenta que la oración tiene mucho que ver no con lo que yo le diga a Él, sino con lo que yo escucho en su voz, con ese tiempo de silencio, de escucharlo, tomar el tiempo de cómo hace la radiografía de mi corazón cada día.
Entonces ahí es donde voy a descubrir